Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Antes de empezar la clase, quiero felicitar a todas las madres que nos están viendo ahí en sus casas. Que Dios les bendiga. Muchas felicidades en estos tiempos difíciles. Pues espero que por lo menos pasen bien, pasen tranquilas en sus casas, disfrutando un poco el día de hoy. Aunque tal vez no puedan estar en compañía de sus seres queridos, de sus hijos, pero por lo menos sé que sepan que ellos las aman y de que están pendientes de ustedes. Así que felicidades una vez más a todas las madres. Gracias por ese trabajo que ustedes hacen en criar a sus hijos. Vamos a estar viendo la clase, la sesión número 3, la clase de hoy, es el tema sobre perdonar. Siempre recordando cómo lidiar con las relaciones difíciles. Y perdonar es un tema de que a todos nos gusta que nos perdonen, pero sin embargo no nos gusta perdonar. Cuando se trata de perdonar, ponemos excusas, ponemos barreras. Ya te perdoné, y no sé si todos ustedes de seguro han escuchado el famoso te perdono pero no olvido, y ese no es una manera de perdonar de Dios. Dios nos perdona de una manera incondicional. En Mateo, la lectura de hoy es Mateo 18 del 21 al 28 y del 22 al 20, del 32 al 33. Pero antes que eso, Mateo 18 del 15 al 20, el Señor Jesús señala 4 pasos para resolver conflictos. El primero dice que es intentar resolver el conflicto cara a cara, en el versículo 15. Si el ofensor no se arrepiente, dice que intentemos resolver el conflicto con 2 o más personas, 2 o más testigos. Si no se arrepiente, entonces podemos involucrar a la iglesia. Y si aún el tal no se arrepiente, entonces el cuarto paso es, debes considerar al ofensor, dice un gentil y publicano. Teniendo en cuenta lo que el Señor nos ha dicho anteriormente, antes de empezar la clase, vamos ahora a ver la clase en sí, cómo comienza. Vamos a ver el versículo del 18, capítulo 18, del 21 al 22. Se lo leeré de manera pausada para que lo entendamos todos. Mateo 18, del 21 al 22, dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Responde Pedro. El Señor Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora le puedo hacer una pregunta ahí en sus casas, pueden pensar en esto. ¿Cuántos pecados te perdona Dios? ¿Y cuántos pecados está Dios dispuesto a perdonarte? Así es que para que tengan eso en cuenta, vamos a orar antes de empezar a orar la clase completamente. Ahí donde están, hermanos, bajen su cabeza, cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das del día de hoy de estar acá compartiendo tu palabra. Te pido que me uses, Padre, que hables a través de mí, que yo no use palabras mías. Te doy gracias por la oportunidad que tú me das de poder compartir con mis hermanos. Te pido por cada uno de ellos, por sus hogares, por sus vidas, por sus familiares, que tú derrames bendiciones sobre ellos. Gracias por todo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les estaba diciendo, hermanos, Pedro se le acerca. Después de que el Señor Jesús habla de cómo resolver el conflicto, habla de los famosos estos 4 pasos de cómo resolver un conflicto, Pedro, que era impetuoso, que a veces quería sobresalir, viene y le hace la pregunta al Señor. Recordemos que esto estamos hablando del tiempo de los judíos y de que en esta época del Antiguo Testamento los judíos habían enseñado de que se debía perdonar hasta 3 veces. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Los líderes de aquel entonces decían de que tú deberías perdonar una ofensa de la misma persona o de un hermano que te haga hasta 3 veces. Entonces Pedro viene y queriendo sobresalir, no solamente dobla las 3 veces, sino que le aumenta uno más para por si acaso. Por si las dudas, voy a hacerlo el doble y uno más, dice Pedro. Pedro seguro que pensaba que el Señor Jesús le iba a decir, de verdad Pedro, que tú eres increíble, eres tremendo judío de judíos, tienes un amor por tus hermanos, estás dispuesto a perdonarlo, no solamente el doble, sino uno más. Pero sin embargo el Señor Jesús viene y le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Este número ha sido discutido por teólogos, por personas, lo han multiplicado, lo han hecho, lo han estirado, lo han encogido. Han dicho que es 70 veces 7 al séptimo poder. Han dicho que simplemente debes de multiplicarlo 70 veces por 7. Que en realidad si lo multiplicas pues te va a dar un número 490. Pero mira, si lo multiplicas, si lo pones a la séptima expresión, en realidad lo que el Señor Jesucristo está diciendo en este entonces que debes de perdonar siempre. Y espero que se escuche allá donde están ustedes en sus casas. Nosotros los cristianos debemos perdonar siempre. Yo sé que no es fácil, yo sé que no nos gusta, yo sé que nos gusta recibir perdón, pero a veces no nos gusta perdonar. Y como se lo dije anteriormente, a veces perdonamos y usamos esa frase, yo te perdono, pero no te olvido. Yo no olvido lo que me hiciste. Y el perdón que el Señor nos da es un perdón que no tiene condiciones, es un perdón incondicional. Y no es un perdón como el que deberíamos nosotros de tener. Eso no es lo que deberíamos estar haciendo. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará, dice, de toda maldad. Si Dios te perdona tus pecados y te limpia de toda maldad, debemos perdonar. Lo que tenemos debemos de dar, hermanos. Dice Efesios 4:32, sean buenos, Efesios 4:32, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes. Debemos perdonar porque hemos recibido el perdón. Y me encanta este pasaje de Efesios 4:32 porque dice, perdónense mutuamente. Esta es la Reina Valera actualizada, por si acaso no les da la versión que ustedes tienen. Y perdónense mutuamente, quiere decir que tú me perdonas, que yo te perdono. Quiere decir que voy a olvidar la ofensa que me has hecho. Porque Dios me perdona a mí incondicionalmente y Dios no se acuerda de los pecados que yo he hecho. Así que lo arrojó al fondo de la mar, a lo profundo, donde nadie se acuerda. Ahí están nuestros pecados. Para más nunca tener recolección o memoria de ello. Si Dios te perdonara y Dios no olvidara, qué horrible fuera. Y si Dios tuviera una aplicación o tuviera un pizarrón donde dijera Roger y dijera 490 como algunos dicen, entonces yo pequé una vez, él me lo marca. Entonces ya no son 490, 489. Y en el día pescamos muchas veces. Se imaginen al Señor comenzando a borrar y a borrar y a borrar. ¿Y qué pasaría cuando llega el número 0? Entonces ya Roger no tuviera perdón. Gracias a Dios que Él nos perdona, dice Juan 1:9, nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Nos limpia. Nos perdona los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. La sangre de Cristo nos lava. Nos quita todo pecado. No cualquiera, no alguno, todo pecado. Así que, hermanos, recordemos eso siempre. Cuando nos toque perdonar, cuando sea difícil perdonar, porque a veces es difícil, pero la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es difícil, hermanos, pero en su poder lo podemos todo. Debemos perdonar a nuestros hermanos. Debemos perdonar continuamente. Dice el Señor en el versículo 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Me imagino la cara que ha de haber puesto Pedro. Le he dicho, wow, esto es imposible. Que yo perdone a este que me hace eso siempre. ¿Se imaginan ustedes ir con su amigo, caminando con un amigo suyo por la calle, y que este se adelante y que le meta el pie y usted tropieza y se cae? Y que él le diga, perdóname, hermano, disculpa, yo no lo quise hacer, no fue intencional, fue un accidente. Y luego se adelanta y le mete el pie y usted se cae de nuevo. Entonces yo me imagino que usted lo va a quedar viendo de mala cara. Pero si le dice, perdóname, pues usted lo va a perdonar, me imagino, espero, confío, creo. Pero si lo sigue haciendo de continuo cada cuadra, ya usted va a llegar a un punto que usted ya le va a decir, oye, ya, de verdad que ya parala, ya esto ya está fuerte, ya no aguanto. Esto no debe ser así. Pero ¿sabes qué? Dios actúa de una manera diferente. Dios te perdona constantemente siempre y nos limpia de toda maldad. No de alguna, de toda maldad. De toda maldad, hermanos. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Una carta que escribió Pablo en el Nuevo Testamento. Dice, sopórtense. Esto del Nuevo
tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, y viene lo que no nos gusta, perdonen también ustedes. ¿De qué manera nos perdona Dios? Dios nos perdona de todos nuestros pecados, de todas nuestras ofensas, de todos nuestros problemas, y nos limpia de toda maldad. Acuérdense que Efesios dice que seamos compasivos y que nos perdonemos mutuamente. Y ahora Colosenses nos dice, así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. Ahí ya estamos fritos. Ahí ya tenemos un problema. Porque entonces debo perdonar y debo olvidar. Porque Dios perdona. Porque Jesucristo perdonó mis pecados y los ha olvidado. Nunca más los trae a colación. Nunca más los trae a la vista. No te dice, ¿te acordás que hace 5 años tú hiciste exactamente lo mismo y hoy me pides perdón por exactamente lo mismo? No. Eso es perdonar y no olvidar. El Señor no nos hace de esa manera. Imagínense que el Señor te perdona los pecados antes que los hagas. ¿Se acuerdan cuando Pedro tenía aquel problemita cuando Jesucristo le dijo antes de que el gallo cante, me habrás? 3 veces le dice, habrás hablado mal de mí, me habrás rechazado. Y Pedro lo hizo, y sin embargo ya el Señor lo había perdonado, ya se lo había dicho, ya lo sabía. Y sin embargo el Señor Jesucristo nunca dejó de amar a Pedro. Al igual que nunca te deja amar a ti, nunca me deja de amar a mí. Gloria a Dios por ello. Porque Él no es como nosotros. Él no es como yo. Gracias a Dios. Así es que, hermanos, ¿cuántos pecados nos perdona Dios? Todos los pecados nos perdona Dios. ¿De qué manera debo perdonar yo? Yo debo de perdonar continuamente. Debo de perdonar siempre. Debo de ser compasivo con nosotros y perdonándonos mutuamente. Porque no solamente tú das perdón, también a ti te perdonan. Así como el Señor perdonó, así debemos perdonar. No hay excusa. Ese te perdono, pero no lo olvido, no es bíblico. Eso no aparece en la palabra de Dios. Así es que yo sé que no les gusta, pero esa es la verdad. Sé que les gusta que los perdonen y que no nos gusta perdonar en ocasiones. Pero debemos de perdonar siempre. O sea que continuamente. No debemos ponerle un número al perdón. Debemos perdonar siempre. Dice Mateo 18, del 23 al 27. Por lo cual, dice, esta es una parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Esto es increíble. Esto es poderoso, hermanos. Porque Dios nos perdona la deuda. ¿Qué es lo que es una parábola? Ya se lo dije. Una parábola es una historia que ilustra verdades profundas. Es una historia espiritual explicada de una manera humana con palabras que podamos entender. Recuérdense que la sociedad de aquel entonces, cuando empezó la palabra de Dios a expandirse, cuando estaba el Señor, era una sociedad que había un alto porcentaje de personas que no podían leer ni escribir. Pero sí, estas personas sabían lo que era el talento, lo que era la siembra. Por eso muchas veces se hablaba de en esta manera. Y por eso el Señor, en vez de usar palabras teológicas profundas que confundieran a las personas, agarró esta parábola y la hizo de tal manera tan simple para que podamos entenderla, para que nosotros mismos podamos vernos reflejados en ella. Les voy a recordar Juan 1.9 lo que dice. Sí, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en Dios, que es justo. Dios es justo, hermano. Él nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9. Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Todos tenemos deuda, una deuda hacia Dios que es imposible de pagar. Así que todos estamos en el lugar de este siervo. Por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Somos nosotros. Dice que comenzó a hacer cuentas y le trajeron a uno que le debía 10,000 talentos. Hermano, 10,000 talentos en aquel entonces eran mucha plata.
Si traemos esa deuda al tiempo actual y la convertimos a dólares en este momento, se dice que era una deuda aproximadamente de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre nunca iba a pagar esa cuenta. ¿Qué quiere decir esto también? Que este rey era tan poderoso, tan grande, que 500 millones para él era nada. Porque lo perdonó. Dicen, en ese entonces era normal, si tú tenías una deuda que no podías pagar, que te vendieran a ti. Y al venderte a ti no se cubría la deuda, pues tu mujer y tus hijos también, y tu casa y todo lo que poseías, pasaba a no ser tuyo. Así es que eso era lo que hacían en ese entonces. Por eso es que se habla de esto, ¿no? Dice que aquel siervo postrado le suplicaba. Estaba pidiendo perdón. Estaba humillado. Suplicar, poner la cara, el rostro en tierra y arrodillarse. Al hacer esto estamos diciendo: Dios, tú eres más grande que yo, eres poderoso, yo no soy nada. Pidiendo perdón. Cuando él hizo esto, dice que le dijo: Señor, ten paciencia conmigo. Y aquí hay una gran mentira cuando le dice: yo te lo pagaré todo. Era imposible que este hombre pudiera pagar esa deuda. Imposible. Dice que el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia. Le soltó. Y no solamente le soltó, porque le pudo haber soltado y le pudo haber dicho: ok, págame lo que me debes en 10 años, en 20, en 30 años. Sino que le perdonó. Y no le perdonó parte de la deuda, como nosotros hacemos. Nosotros perdonamos parte de la deuda. Le perdonó la deuda entera, completa, todo. Ya no me debes nada. Para que nosotros pongamos a pensar, si Dios, que es perfecto, nos ama de esa manera tal de que perdona toda nuestra deuda, también nosotros debemos perdonar a los que nos deben, a nuestros hermanos, a los que hicieron algo que nosotros creemos que es malo. A lo mejor esa persona ni siquiera se dio cuenta. Porque hay días que alguien es tan delicado que dice: el hermano fulano no me saludó. Y a lo mejor el hermano fulano no estaba ni pensando en eso. A lo mejor él tiene un problema tan grande de que ni siquiera te miró que estabas al frente, sino que pasó caminando y no quiso ofenderte. Sin embargo, ese es un problema, porque a veces somos extremadamente delicados nosotros. La misericordia es la base del perdón. Porque dice aquí que el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia. Y entonces le soltó, dice, y le perdonó la deuda. O sea que si nosotros no perdonamos, quiere decir que estamos muy bajos, muy desganados. Tenemos muy poca misericordia en nuestras vidas. Dios nos perdona de pura gracia, de gratis. No debemos hacer nada, de gratis. Dice Efesios 1:7. En Él tenemos redención por medio de su sangre. Dice: el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Y Dios perdona. Dios es perdón. Dios te perdona siempre. Y Él se olvida. Y Él nos limpia. Así que debemos mutuamente perdonarnos de esa misma manera que Él nos perdonó. Dice 2 Corintios 5:21. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado. Por causa nuestra, hermano, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Quiere decir de que el Señor pagó nuestros pecados, pagó nuestra culpa. Llevó nuestra culpa con Él y pagó todo lo que debíamos. Entonces, si te ama tanto Dios que mandó a su Hijo a morir por ti, ¿no crees tú que puedes perdonar a alguien que te haya visto mal, que se le haya olvidado tu cumpleaños, que se le haya olvidado cualquier cosa? No seamos tan delicados, hermanos. En vez de llenarnos y de ver lo que no nos hacen, llenémonos de misericordia y de amor. Porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Llenémonos de amor, llenémonos de Dios. Comencemos a vaciarnos de eso que nos detiene en nuestra vida espiritual. Nunca vamos a crecer si seguimos viendo atrás. Y cuando miramos atrás, si caminamos hacia adelante, nos tropezamos, nos caemos, nos lastimamos. Debemos de tener los ojos vistos al frente en Dios, que es el autor y consumador de la fe. Dios nos ama de tal manera que nos perdona, y nos perdona siempre. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Y no se acuerda más nunca de tus pecados. De esa manera debemos perdonar nosotros. Yo sé que de esa manera queremos que nos perdonen a nosotros, pero quiero que escuchen. De esa manera tú también, yo también debo perdonar al que me ofende, al que me hizo algo. No solamente recibir perdón, sino dar perdón. Perdonándonos mutuamente.
mutuamente, como dice Efesios 4:32. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Tenemos una deuda increíble de pagar con Dios. Tenemos una deuda pendiente muy grande, pero el Señor vino y la pagó para que nosotros tuviésemos acceso al reino de los cielos, tuviésemos acceso a Dios. Nuestros pecados han sido perdonados de una vez y para siempre, hermanos. Dios nos ha perdonado de pura gracia. No hay obras que puedan saldar nuestra cuenta, solamente su sangre divina fue lo que hizo así. Porque dice, acuérdense, Corintios 5:21, segunda de Corintios, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, por culpa de nosotros, Dios lo hizo pecado para hacernos justicia, para justificarnos a nosotros, para justicia de Dios en Cristo. Con nuestras propias fuerzas es imposible tener un espíritu perdonador. Por mi parte, por mi cuenta, es difícil que yo llegue a perdonar. Pero es la gracia de Dios a través de nosotros la que hace que podamos perdonar. Tengamos buena memoria para amar. Tengamos una buena memoria para perdonar. Y tengamos mala memoria para recordar lo que nos han hecho. Esas heridas que tú tienes a veces abiertas, olvídate de ellas. Cristo ya las sanó. Cristo ya las cerró. Él ya te perdonó. Dice Mateo 18, el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Este es el mismo siervo al cual el rey le perdonó la deuda de 500 millones de dólares. Sale y encuentra a un consiervo, a otra persona que es igual a él, a una persona que es trabajadora como él, que está bajo el mismo rey como él. Y viene y lo quiere ahogar, diciéndole, págame lo que me debes. Hermanos, si hemos recibido el perdón de esa misma manera, debemos nosotros entonces perdonar a los que nos ofenden. Dice el versículo 32 y el 33, vamos a leerlo. Vamos a leer un poquito más, del 32 al 35. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice mi Padre Celestial, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Imagínense, después de que este hombre recibió aquel perdón inmerecido, aquel perdón que fue más allá de lo que él estaba pidiendo, porque él nada más pedía perdón y tiempo para pagar la deuda. Sin embargo, Dios le perdonó todo, su rey, su jefe, le perdonó toda la deuda, todo. Y él sale y mira a alguien que le debe algo que es muchísimo más pequeño que lo que él debía. Se dice que más o menos era equivalente a unos $8,000. ¿Qué son $8,000 en comparación con 500 millones? Es nada. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda, dice, te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así que debemos perdonar y ser misericordiosos porque Dios es misericordioso con nosotros. Si Dios me perdonó, yo debo perdonar. Dios nos ha perdonado toda nuestra deuda, como les dije, debemos perdonar también todas las ofensas. Debemos de comenzar a dejar de ser delicados y orar de tal manera a que nuestra vida espiritual crezca, de tal manera que esas cosas pequeñas ya no te hagan daño, ya no te molesten, ya no te preocupen. Porque de la misma manera que tú miras algo que alguien te hace, de esa misma manera hay alguien que está viendo cosas que tú haces que ni cuenta te das. La base del perdón de Dios es su misericordia. Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado, hermanos. Si Dios te ha perdonado todos tus pecados, si Dios me perdona todos mis pecados, ¿cuántos pecados entonces yo debo perdonarles a los otros? ¿Cuántas ofensas entonces yo debo perdonar a los otros? Es sencillo. Si Dios nos perdona todo, debemos perdonar todo. Es fácil, es sencillo.
Esta semana vamos a invertir, hermano. Tenemos que ver cuántas personas hay allá que pensamos, que creemos que nos ofenden. Oremos, hermanos, para que el Señor nos limpie y nos quite todos esos malos sentimientos de adentro que tenemos, que eso no viene de Dios. El perdón y la misericordia viene de Dios. El no perdonar, el enojarse, la ira, eso no viene de Dios. Eso no son sentimientos que tenemos nosotros que tener. El perdón cristiano es una doctrina preciosa. El perdón cristiano viene de la misericordia. Y la misericordia viene de Dios. Así que si está lleno de Dios, está lleno de misericordia y debes perdonar. Si quieren, lean Juan 21 del 15 al 17 en sus casas. E investiguen por qué Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo ama. ¿Me amas, Pedro? 3 veces se lo preguntó el Señor. ¿Qué había hecho Pedro para motivar esto? ¿Se acuerdan que ya les había dicho yo? Que el Señor le perdonó el pecado a Pedro antes de que lo hiciese. Invertamos, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros imitar el ejemplo del Señor y aplicarlo en nuestra familia? Aplicarlo en nuestros trabajos. Aplicarlo en nuestra iglesia. Aplicarlo en nuestro vecindario. En nuestra escuela. En donde quiera que estemos. Debemos nosotros ser perdonadores. Misericordiosos. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Practica el perdón. Practica el perdón. Así que, hermanos, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Dice Efesios 4:32, se lo vuelvo a repetir. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y si les queda alguna duda, lean Colosenses 3:13. Sopórtense los unos a los otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es vida. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, hermanos. Que tenemos rendición, tenemos remisión de pecado a través de su sangre. Y Dios le hizo pecado a Él para podernos justificar nosotros. Hermano, aprendamos a perdonar, que nuestra vida va a mejorar. Perdón es misericordia y perdón es amor. Oremos, hermanos. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu buena voluntad de haber compartido tu palabra. Gracias porque hablaste a nuestros corazones. Te pido que podamos ser mejores perdonadores, que podamos tener más misericordia. Llénenos más de ti para vaciarnos más de nosotros mismos. Sigue con tus ojos cerrados. Si hay una persona que aún no ha aceptado al Señor, que necesita ese perdón de Dios divino, ese perdón que limpia y borra y quita todo pecado y que nunca más se vuelve a recordar de lo que tú hiciste, dale tu corazón a Dios. Pídele perdón a Dios, que Él te perdonará porque Él es justo. Di conmigo: Padre eterno, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de estar aquí un día más. Te doy gracias por el perdón de mis pecados. Te doy gracias porque tú viniste y mandaste a tu Hijo a morir por mí para salvarme y para pagar esa deuda que yo nunca podía pagar. Acepto eso, Padre, ese pago. Acepto de ahora en adelante y me convierto en un hijo tuyo. Te recibo en mi corazón. Y si tú estás haciendo tu oración conmigo donde estás, te pido que busques una iglesia para que puedas crecer espiritualmente y que Dios te llene de misericordia y que Dios te llene de perdón. Dios les bendiga, hermanos.